Se siente bien tener una charla de matemática con un salón lleno. Creo que no pasa mucho, pero qué bueno. Bien, el título de la charla es Encuentros al final del mundo y es el título de una película. Es una película de Werner Herzog. Es un documental donde Werner Herzog se va a la Antártida y explora un poco cómo es el mundo ahí. Y en particular, en una parte de la película trata de hablar de los personajes que se han ido a trabajar a la Antártida y se han ido a pasar una parte de sus vidas ahí y se da cuenta que todos tienen algo en común y es que están un poco locos, ¿ya? Pero lo que quiero hacer es relacionar esto con la geometría proyectiva, ahí voy, y si pensamos en esta figura que está en perspectiva, si yo pienso en los rieles de un tren infinito, los rieles paralelos, veo que si es que esas rectas continuaran hacia el infinito, se encontrarían en un punto, que es un punto en el horizonte. ¿Sí? Ese punto lo podríamos pensar como el fin del mundo. Es un punto en infinito. Entonces lo que quiero hacer hoy día es ver cómo podríamos hacer para hacer que ese punto no sea diferente de otros puntos, sino tratar de ponerle ciertas coordenadas para poder también trabajar con él. ¿Sí? Entonces, como les digo, la idea es de geometría proyectiva. Si se fijan en las rectas AB y DE, que son paralelas en ese plano que está en el piso, cuando tengo una persona que está mirando desde ese punto de vista y proyecta sobre un plano perpendicular, esas rectas ya no son paralelas, ¿no? Son las rectas A'B' y D'Y', que si es que se prolongaran, se intersectarían en el punto omega, que sería mi punto en infinito, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, para poder ponerle coordenadas a ese punto en infinito, necesito hablar de lo que es el plano proyectivo. Esa es la idea de la charla de hoy. Y antes de eso vamos a hablar un poco de la recta proyectiva. Y la idea es cómo podríamos considerar un conjunto de todas las rectas que pasan por el 0, 0 en R2. Entonces ahí tengo una figura donde he dibujado muchas rectas en R2, todas pasan por el origen, ¿sí? Se intersectan en el 0, 0. Y me doy cuenta que una recta de R2 la puedo definir solamente con un punto que no es el origen, ¿no? El punto X, Y ya me está definiendo la recta que pasa por ese punto. Pero si yo escalo ese punto, X, Y, por un lambda, eso está en la misma recta. Y por lo tanto, esos dos puntos me definirían la misma recta. Entonces no puedo decir tranquilamente que la recta corresponde con puntos de R2. Pero algo así, ¿no? Puedo definir lo que son coordenadas homogéneas. Entonces, en coordenadas cartesianas yo estoy acostumbrado a que si es que tengo coordenadas A, B y C, D que son iguales, esto debe ocurrir sí y solo si A es igual a C y B es igual a D. Pero en coordenadas homogéneas no. En coordenadas homogéneas, si yo tengo por ejemplo el punto 1, 2.2, es lo mismo que esto y es lo mismo que esto. ¿Ya? Todas son lo mismo. ¿Por qué? Porque quiero que esas coordenadas homogéneas me representen a las rectas. ¿Está bien? Entonces ahora sí, las rectas están representadas únicamente por coordenadas homogéneas. Y el plano proyectivo, que es el conjunto de todas las rectas, es el conjunto de coordenadas homogéneas. ¿Ya? Entonces, otra forma de ver esto es pensar que cualquier recta de estas rectas negras intersecta en un solo punto de la recta verde que está a altura 1, ¿no? Y igual a 1. Cada recta está determinada únicamente por el punto de intersección. Entonces, todas las rectas, a excepción de la recta roja, están determinadas por la recta verde. Entonces, el conjunto de rectas que pasan por el origen es la recta verde más un punto extra que corresponde a la recta roja. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo veo en coordenadas homogéneas? Bueno, si es que en mis coordenadas homogéneas el y es diferente de 0,
Si es diferente de 0, puedo dividir ambos lados entre y tendría x entre y en el otro lado 1, pero eso me determina un número real. Ahí tengo números reales. Si se fijan, el punto de intersección va a estar dado por la inversa de la pendiente, ¿no? Acá. X entre y es la inversa de la pendiente. Y si es que y es igual a 0, bueno, x tiene que ser diferente de 0. Y si es que divido entre x, me queda el punto 1, 2.0, que es el punto en infinito. Entonces, ¿cómo pienso en el conjunto de rectas? Lo pienso como los reales más un punto extra. ¿Está bien? Entonces, esta sería una posible figura de la recta proyectiva, ¿no? Los reales más un punto extra. Ahora, voy a hacer lo mismo para rectas en R3. Entonces, similarmente, las rectas en R3 las puedo determinar por un punto que no sea el origen, pero necesito también tener esa escalación, ¿no? Ese escalamiento. Dos puntos, si uno es múltiplo de otro, me determinan la misma recta. Por lo tanto, las rectas están determinadas por coordenadas homogéneas en R3. ¿Sí? El plano proyectivo es el conjunto de las rectas y es el conjunto de las coordenadas homogéneas. Pero también tengo una figura para eso. Las rectas azules y las rectas rojas, todas son rectas que pasan por el origen en R3. Las rectas rojas están en el plano, digamos, del piso, ¿no? Es el plano XY, es el plano del piso. Las rectas azules no, esas salen. Entonces, si una recta ya sale de ese plano, definitivamente va a intersectar en algún momento al plano que está a altura 1. Entonces, si pienso en todas las rectas de R3, las que no están en el plano rojo van a intersectar en un punto al plano azul. Entonces, el plano azul me determina ya muchas rectas de R3, excepto las que están en el plano rojo. Pero las que están en el plano rojo son rectas en un plano, que pasan por el origen, y eso ya lo hemos estudiado. Eso de ahí es la recta proyectiva. Entonces, el plano proyectivo es una copia de R2 más la recta proyectiva. ¿Sí? Ya, y tengo dos regiones, ¿no? Si es que z es diferente de 0, puedo dividir entre z, ¿no? Porque dos coordenadas homogéneas son iguales si es que yo reescalo. Entonces divido entre z, x entre z, y entre z1, pero esa coordenada homogénea en verdad está determinada por sus dos primeras componentes, ¿no? La tercera siempre va a ser igual a 1. Entonces, x entre z, y entre z me determinan un punto de R2. Ese punto lo estoy llamando V. Y si z es igual a 0, ¿qué pasa? El tercero va a ser 0, me están quedando los dos primeros, pero esas son coordenadas homogéneas en la recta proyectiva. Entonces tengo dos partes para el plano proyectivo. Tengo la parte que es R2, que es un plano, simplemente, y una recta proyectiva que sería la recta en el infinito. ¿Está bien? Esa sería la recta en el fin del mundo. Y esta es la figura que tengo. Es el plano y le tengo que agregar la recta proyectiva. Y la recta proyectiva es una recta más un puntito en infinito. ¿Sí? Ya, entonces, ahora sí vamos a lo de las rectas paralelas. Tengo, por ejemplo, acá en el plano V, ¿sí? Estoy pensando en el plano de coordenadas U y V, tengo la recta ecuación B igual 1 medio de U menos 1. Recta dependiente, 1 medio. Entonces, si es que yo pienso en mis coordenadas y en lo que había visto acá, el V son x entre z y entre z. Entonces voy a reemplazar eso. Perdón. Reemplazo, ¿no? El U es x entre z, el V es y entre z. Paso a multiplicar el z y tengo una ecuación que está a la derecha entre x y z. Esa es una ecuación homogénea, porque todos los monomios tienen grado 1, ¿no? Y si se ponen a pensar, es la ecuación de un plano en R3. Es un plano en R3. La otra ecuación me da una recta paralela y tengo también una ecuación homogénea. En el infinito, cuando z es igual a 0, cancelo el z, me queda y igual 1 medio de x, y igual 1 medio de x. Si reemplazo acá, eso me está dando el punto 2, 1, 0. Ese punto 2, 1, 0 es el punto de intersección en el infinito. Ahora ya tiene coordenadas.
¿sí? Estas dos rectas se intersectan en ese punto en infinito. Ahora, Z podría ser diferente de 0 y tenía estas coordenadas, pero no hay nada especial en ningún punto. Una persona que está en la Antártida puede pensar que está en el centro del universo también. Para nosotros la católica es el centro del universo. Vemos todo desde acá. Pero para una persona que está en la Antártida, bueno, él lo va a ver igual, solo que más frío, nada más. Pero también se ve igual. Entonces, podríamos tener otra coordenada donde y sea diferente de 0. Y tendría dos variables s y t. Entonces lo que hago es ver esta ecuación homogénea, cómo se verían las variables s y t. Y puedo simplemente reemplazar quién es s y quién es t, ¿no? Pasando a dividir el y, y obtengo dos ecuaciones. Fíjense que tengo 1 igual 1 medio de s más o menos t. Esas dos ecuaciones ya no son paralelas, porque una va a tener pendiente 1 medio y la otra menos 1 medio. Entonces, visto desde el otro punto de vista, lo que nosotros veíamos como rectas paralelas, en la Antártida se ven como rectas que se cruzan. Y ellos pueden determinar ese punto. ¿Ya? Entonces, para terminar, quería decir que, ¿qué pasa si en la Antártida ellos ven dos rectas paralelas? Si en la Antártida ellos ven dos rectas paralelas, esas rectas se intersectarían en lo que para ellos es el fin del mundo. Entonces, tal vez el encuentro en el fin del mundo es este. ¿Sí? Gracias.